Bien, me gustaría ir un poco cerrando la conversación, fijándonos un poco más en los procesos de escritura ligados a los procesos de lectura. Estas dos señoras, yo lo sé esto, son dos grandes lectoras, por eso son grandes escritoras. ¿Qué vínculo establecen cada una de ustedes? No se peleen una por vez, para entre eso que han leído y lo que les falta leer, todo lo que falta leer. Y lo que va a faltar siempre. Exactamente. ¿Qué vínculo hacen entre eso y el oficio de escritora? Yo separo en eso, ¿no? Yo separo en eso, digo, separo temporalmente, porque yo tengo, digamos, una relación que es distinta, y bueno, me parece que tiene que ver con quizá con la facu, una relación con todo lo que leí, que fue mucho, siendo niña y joven hasta, yo fui a la facultad tarde, así que en mi juventud, digamos, sin cursar la facultad se alargó mucho. Y la verdad es que era una manera de leer que después cambió, ni para bien ni para mal, cambió. Entonces, de todas esas lecturas yo tengo una impronta que me parece muy profunda, por lo menos desde lo ideológico con mi escritura. Una cosa mucho más visceral. A partir de la academia, ¿y qué va a ser? No, y después, a partir de mi propio trabajo de escritura, uno lee de otra manera, uno disfruta la lectura de otra manera, uno conversa con los escritores, que muchas veces son colegas y muchas veces son queridos y queridísimos amigos, a los que uno tiene la posibilidad, que no tenía antes con García Márquez, de decirle, che, esto, ¿cómo carajo lo hiciste? Y el tipo te explica, porque son buenos además. Entonces eso es una relación distinta. Las dos me parecen importantes, pero siento que la relación con aquello que leí durante mi infancia y mi juventud, pusieron un sello, un poco como los castillos de Marina, ¿no? Un sello y trazaron un camino para mi escritura, y que de ahí no sé si me voy a poder mover, ni siquiera sé si quiero. ¿Era por ahí la pregunta? Sí, claro. Es que en juventud, cuando uno es niño o joven, es un tiempo de descubiertas. Uno lee. Me acuerdo cuando mi papá me presentó los rusos, que son arquitectura inmensa, y después me presentó los americanos, que al contrario es los puntos, nada de comas, punto, frases cortas, esenciales. ¡Qué sorpresa! Se puede hacer eso. Y después los autores latinoamericanos. ¿Puede un tigre entrar en la habitación sin que se explique de dónde vino ese tigre? Es permitido. Uno se sorprende todo el tiempo, mientras después, como adulto, ya autor y con tantas lecturas, ya no se sorprende, pero sigue aprendiendo. Claro. Porque vas acompañando las estructuras narrativas, el lenguaje, apuntas todo el libro, escribe todo. Uno hace hasta el copy desk. Yo que soy traductora no puedo leer una traducción sin corregir todo, porque yo lo haría de otra manera. Bueno. Entonces es otra manera, pero yo he leído casi todos los días de mi vida y no puedo pensar la vida sin leer. No puedo. Estoy mal porque traje 2 libros, uno de la Tere, que lo terminé, Lengua Madre, de Andrueto, que es estupendo. Yo traducí la Tere, 4 libros ya de la Tere traducidos al portugués. ¿Y ella te tradujo a vos? Ella me tradujo a mí, somos amigas del corazón. Y el otro que traje lo terminé. Y ahora, ¿cómo regreso? ¿Cómo regreso? Tienes que darme algo para leer, porque si no,
el viaje me tengo que tomar un somnífero. Avisale a Tere que escriba algo para mañana. Claro. Bueno, tal vez este sea un nuevo momento como para, por todo esto que estuvimos charlando, que si quieren hacer alguna pregunta, si quedó algo en... Allá hay alguien que quiere hacer una pregunta. Mientras tanto, mientras que aparece la pregunta, yo le pregunto a Liliana. Ella habló de la duda. Y yo lo asocié, decime si me equivoqué, yo lo asocié, claro, porque la literatura no es ni verdadera ni falsa. Lo que pasa acá adentro no es ni verdadero ni falso. Exacto. ¿Es creíble o no es creíble? ¿Es verosímil? ¿Es verosímil o no es verosímil? ¿Tiene que ver con esto? Y claro, tiene que ver con eso, absolutamente, absolutamente, con esa ambigüedad que es la ficción, ¿no? Que uno sabe que no existe, pero llora cuando el personaje se muere. Entonces, esta cosa que es fantástica, ¿no? Claro, porque, mirá, como decía Marina, el tigre puede entrar a la habitación, claro, pero no de cualquier manera. No. Tiene que entrar de una manera claro, que yo me crea que ese tigre un entró. tigre puede entrar a la habitación. Claro. Bien. Estamos escribiendo. Estamos escribiendo. Te esperamos. Está escribiendo la Biblia. Es más fácil decirlo. Bueno, Te presto un micrófono, no sé qué decirte. A ver, ahí viene, mira, genial. Ahí está, mira. Ya vino hasta acá, mira. Un lujo. Ahí está, muy bien, mira. Un poquito lo respondieron recién en la última, pero un poquito. Las dos son dos autoras que están traducidas a muchos idiomas. Y me preguntaba mucho cuando estaban contando esta forma de elegir qué escritor queremos ser, elegir cómo armar este texto, qué palabras poner, este cuidado que no sale solo, como dijo Marina. Me preguntaba cómo descansan. Ahora entendí que Andrueto, claro, hay un vínculo, pero digo, como son traducidas a muchos idiomas, me preguntaba qué pensaban ustedes como escritoras, cómo se relajaban con esto, qué hay de la traducción o de la adaptación de esos textos, qué pasa con todo ese trabajo de escritor, qué pasa por ese camino. Mira, mi experiencia, claro, si a uno lo traduce Teresa Andrueto, listo. Es más, va a ser mejor tu libro, lo más probable. Lo más probable, te quedás tranquilísimo. La verdad es que en mi caso, es verdad que digamos, hay libros míos, sobre todo la saga de los confines y El espejo africano, que están traducidos a muchos idiomas. De la mayoría de ellos, no sé decirte nada. De la traducción al japonés, no sé decirte nada. Al polaco, nada. Así, la mayoría. Sí, al italiano, sí, al francés, sí, pero la verdad es que hay muchos que no. No sé cuál sea la experiencia de Marina. La mía, para ser absolutamente sincera, es extraña con esto de la traducción. Yo sé que se leen los currículum y que está buenísimo traducido. La verdad es que hay... sanata. No sé si decir sanata, pero hay algo que no termina de pasar, que no me terminó de pasar a mí. Ojo, no hablo por los demás, con los libros traducidos. Se traducen, de la mayoría de las veces uno le pierde el rastro. No sabes qué pasó con ese libro, quién lo tradujo, si algún japonés lo leyó o no. Se perdió por ahí, y bueno, quién sabe, uno se alegra, uno lo suelta, pero la verdad es que cabalmente no puedo decirte que fue la mejor experiencia de mi vida. La mejor es que me lean en español, sinceramente. Yo nunca fui traducida al chino, porque no lo podría leer, pero por lo general me aplastran los traductores, porque yo escribo de una manera no usual en portugués. Claro. Y ellos me traducen de una manera usual en su lengua. Y es difícil para mí ponerme no usual en lengua ajena, pero siempre pido para leer la traducción
al español, al italiano, al francés, bueno, es posible, pero me doy cuenta que me aplastan. Mientras yo como traductora estoy muy atencionada a eso. Si cambio, soy de una fidelidad canina. Si voy a cambiar una palabra que me parece importante, busco en la lengua del otro si él podría haber utilizado un sinónimo. Si hay sinónimos como en la lengua en portugués. Si sí y él eligió esa, yo elijo la misma. Yo intento respetar servilmente el lenguaje del autor. No quiero ninguna transparencia que me ponga yo como traductor por encima de él. No, porque además tengo esa experiencia. Pero es una excepción, casi con seguridad. Aclaro una cosa de tu pregunta. No es lo mismo una traducción que una adaptación. Son dos carriles totalmente paralelos que no se tocan. El traductor intenta vertir la emoción de ese texto a otra lengua. El adaptador, no voy a opinar sobre los motivos que llevan a adaptar, que son varios. El adaptador lo que hace es acomodar a un criterio que está más allá del texto, que es racional, que es, diría Liliana, que es ideológico. Entonces acomoda ese texto a esa otra cosa que él se propone previamente al trabajo. Sí. Otra pregunta. ¿Qué sienten cuando sus cuentos se narran oralmente? Ajá. A ver. Mira vos. Voilà. Mal. Yo me siento mal, porque yo, para contar mis cuentos, y soy cuentacuentos de mis cuentos, los memorizo, porque son cuentos basados en el lenguaje. No es la historia, es la manera de contarla. Y entonces prefiero cuando lo memorizan, porque no estoy buscando la oralidad. Al contrario, estoy huyendo de la oralidad. Y entonces se lo oralizan, ¡ay!, lo matan. Y tampoco me gusta, y lo he escuchado mucho, porque en Brasil pasa constantemente, que se ponen ropas especiales, que teatralizan, que tienen instrumentos. No, los cuentos se cuentan al borde de la cama, como los contaban las abuelas, sin nada. En camisón. Bien. Bueno, yo me voy a ganar un desaplauso porque... No, a ver. Obviamente tiene que ver con quién lo narra. Porque narrar es un arte extraordinario, para mí es un arte extraordinario. El teatro es un arte extraordinario. Si lo narra un mal narrador, y sí, me voy a sentir mal. Pero no porque lo narre, sino porque lo narra mal. A mí me parece que un narrador, a ver, uno, claro, yo no le puedo pedir al registro escrito lo que le pido al registro oral. Me parece que son lugares distintos, situaciones distintas. Yo he visto mis cuentos, ahora mismo, mañana voy a ver Yellow, hay, digamos, una compañía teatral que los realiza, y la verdad es que cada vez que lo veo me alegro porque ellos han honrado el cuento, quitándole cosas y sumándole cosas, por ejemplo con el cuerpo. A mí me parece que no solo la oralidad, sino la corporalidad cuenta, y cuenta mucho. También, a ver, de ninguna manera estoy discutiendo el cuento contadito desde la orilla de la cama, porque bueno, es lo que me hizo feliz y me sigue haciendo feliz contárselos a mis nietos. Pero vengo de una familia de actores, honro mucho el arte teatral, la palabra expresada, insisto, ¿no? Me parece que tiene muchísimo que ver con la calidad del que lo hace. Digo, también uno puede leer un cuento malo. Y este es un cuento escrito y está mal escrito. Y está narrado y está muy bien narrado.
o no. Digo, me parece que más lo pondría ahí yo, no sé. Yo también vengo de una familia de actores, porque hablábamos hoy, mi papá era actor, mi hermano era Claro. actor, mi hija es actriz y mi tía abuela era una gran cantante lírica. Es que la teatralidad está Es bella. en familia, pero mejor es Shakespeare con el texto original, teatralizado, aunque sea, que si lo adaptan. Ah, no, claro, no. Bueno, es que yo creo que Shakespeare está pensado para ser dicho. Shakespeare no está pensado para ser leído, que después de muchos siglos, y porque cambió el teatro, y porque cambió la forma de vivir, y porque el monólogo de Hamlet, digamos, pero la verdad es que no solo lo escribió para ser representado, sino que lo escribió para ser representado por días enteros con el pueblo más pobre de Londres, viendo las representaciones y orinando en los costados del Teatro del Globo. Digo, ese es el teatro de Shakespeare, que hoy uno, bueno, lo pone en la letra impresa, pero bueno, pasaron siglos para eso, ¿no? Bien, Más preguntas. vamos. ¿Cuál es la concepción de infancia que encierran sus obras? Apa. ¡Apa! Chupate esa mandarina. 2 o 3 meses tomamos para dejar. 2 o 3 meses. 2 o 3 meses, bueno. Hay cena. Bueno, Que... ¿Sí? Dale, mira. Por favor. No, dale, no. No, bueno, la verdad es que se mezclan dos cosas, ¿no? Que creo que se mezclan en general en mi trabajo de escritura, ¿no? Hay una concepción de la infancia, si ustedes quieren, más íntima, más individual, que tiene que ver con el sueño, con la preservación, con la casita que todos los niños necesitan para crecer y para resguardarse. Y hay una visión social de la infancia de la que yo difícilmente me puedo apartar, la verdad sea dicha. La visión, digamos, de la infancia aterrorizada por el sistema, hambreada por el sistema, es una constante, no una constante evidente en mis argumentos, ¿no? Pero la verdad es que hay una mirada social también sobre la infancia, porque bueno, primero están los niños, no sé quién lo dijo, no me importa, pero estoy de acuerdo, los niños están primero, y la verdad es que como en general la tragedia social a mí me importa muchísimo, la tragedia social de los niños me importa más, así es que hay siempre una preocupación y una mirada hacia niños que de una manera o de otra, no todos, pero muchos, bueno, el mismísimo Nicanor, que se va de su pueblo porque su padre ya no tiene allí trabajo, bueno, es una mirada permanente sobre la infancia. Además, obviamente, de todo lo que tenga que ver con... ¿Vieron? Eso se ve mucho en las películas, y no solamente en las películas, se vivencia cuando uno vuelve después de muchos años a un lugar que conoció de chico y uno dice, ¿por qué creía que era tan grande? A mí si una cosa me apasiona de la infancia es esa mirada sobre las dimensiones, ¿no? Esa mirada onírica casi sobre las dimensiones de las cosas. Así que bueno, un poco entre esos dos lugares fluctúa mi presencia infantil en la escritura. A mí me parecería muy pretencioso tener una concepción de la infancia, porque la infancia es siempre la misma y siempre está cambiando, y cambia de país a país, de familia a familia, cambia en planes sociales distintos dentro de una misma ciudad. Entonces sería como comprender la Vía Láctea. No tengo esa pretensión. Lo que sí tengo es un amor inmenso. Me hacen falta los niños porque no tengo nietos. Los deseé mucho, pero eso uno no puede embarazarse de sus propios nietos. los míos. ¿Me prestas los tuyos? No lo digas 2 veces, que te voy a cobrar. Quiero raptar niños, los quiero llevar a casa. Es un deseo
inmenso, total de protección. Yo soy un tipo de persona que no habría podido vivir sin hijos, sin tener hijos. Pero los miro y intento dialogar con ellos, siendo yo adulta y ellos chicos. No me pongo jamás en su papel, porque sería una falsificación. Los quiero, y en Brasil la infancia sufre y sufre. Y no se dan por veces cuenta que están sufriendo, porque no saben los derechos que tendrían, no saben cómo tendrían que ser protegidos, no se dan cuenta, sobre todo cuando son muy chiquitos. Pero es una situación de la infancia de Brasil triste. Y de toda América Latina, me parece, ¿no? No solo de Brasil. Bueno, te decía que te los prestaba, pero por un rato, ¿eh? Nada de que te los lleves a Brasil, ¿eh? Ya, no, me los prestas 5 minutos. No, un poco más, soy más generoso. Mediodía. Eso. ¿Qué te interesa como lectora adulta? ¿Qué mirás en la escritura? ¿Querés? Bueno. Todo me interesa como lectora. No es verdad. No me interesan policíacos, libros policíacos, porque el autor siempre oculta el único elemento que permitiría la resolución del crimen. Lo oculta y el lector, tonto, se quebra la cabeza buscando yo soy Conan Doyle. No, el único Conan Doyle es el autor del libro que tiene el secreto. Entonces no puedo perder tiempo con eso. No leo para divertirme. Divertirme no es la meta principal de mi existencia. Yo me divierto con la belleza, con el arte, con los cuadros, con los textos ricos. Esa es mi diversión. Entonces no leo bestseller, no leo libros de autoayuda, porque yo me ayudo sola. Y me ayudé con analistas, claro. No leo futilidades, leo autores, leo lo que me agregue. Eso busco. Sí, yo creo que hay un momento en el que también hay tanta deuda de lectura y tantas ganas de leer cosas que uno tiene que empezar a seleccionar, porque también uno sabe que ya no va a poder leer todo. Pero bueno, a mí una cosa que me gusta como seguir, cada uno tiene sus cosas y obviamente que me gusta, y hay historias que me apasionan y el lenguaje me encanta ver el trabajo con el lenguaje, porque es también lo que uno hace. Últimamente me ha dado por ponerme a perseguir una cuestión específica en la escritura y distinguir lo que a mí se me pone que son, lo hablábamos en el taller, ocurrencias e ideas. Me parece que hay mucha literatura de ocurrencia. Y a la ocurrencia, que puede estar genial, hay que darle el tiempo y el trabajo para ver si realmente se transforma en una idea. Entonces escucho cosas, soñé con un monstruo con acné. Ajá, pero si al monstruo con acné le sumo una sardina tartamuda, y así, y seguimos sumando ocurrencias pseudo-oníricas, pseudo-surrealistas, con el perdón del maestro Baudelaire. A mí me parece que eso de la literatura me cansa, me enoja, me fastidia, me parece que es egocéntrico, que no hay derecho a que pretender que otro lea nuestras ocurrencias, que hay que transformarlas en ideas, y eso me parece que tiene que ver con el trabajo estético. Ahí sí, ahí me embarco hasta acá en la lectura. Y tampoco leo romance histórico. No, bueno, yo tampoco. Porque no sabe uno qué es historia, qué es invención. Claro. Es insoportable el romance histórico.
Sí, o esa novela histórica que, bueno, es de dudosa, digamos, veracidad. Sí. Historia, sí, historia es una maravilla. Sí. A mí me gusta mucho leer también textos que no sean literarios. Sí, ensayos, por ejemplo. Por ejemplo. Ensayos hermosos. es una maravilla. Sí. Y poesía. Y bueno, y poesía. Y poesía siempre. Además, soy casada con un poeta. ¿Qué pasa con las decisiones editoriales que actualmente editan tan pocos cuentos de hadas y que cada vez más parecieran responder a lo que el mercado pide? ¿Les cuesta a ustedes que le publiquen sus libros? A ver, habiendo hecho mención de los cuentos de hadas, que yo no tengo. No es verdad que no se publiquen cuentos de hadas. Se publican muchísimo, siempre los mismos. Porque como están en dominio público y son un plato fácil de comer, se publican, se hacen versiones, otras, reescrituras, recuentos. Toda semana sale un libro de cuentos de hadas. Entonces eso no es verdad. A nosotras no nos costa porque ya tenemos mucho tiempo de ruta, de estrada, y ya no nos cuesta publicar. Pero al principio, cuando publiqué el primer libro, me costó 5 años de espera. Y yo ya era autora de libros adultos. Hoy día ya no. Sí, bueno, un poco lo mismo, digamos. Yo no escribí cuentos de hadas, pero a esta altura del partido no me cuesta que me editen, pero bueno, también fue un trayecto. Y yo creo que, digo, la obligación descansa, si es que se puede hablar de obligación, digo, pero la tarea de ofrecerle literatura a las editoriales también, digamos, descansa en los hombros de los escritores, y después las editoriales lidiarán con eso y con el mercado. Sabemos que lo hacen, que lo tienen que hacer, con las instituciones. Hay un triángulo ahí, ¿no? En la literatura me parece que ahí no podemos olvidar que es un triángulo, por lo menos. Pero bueno, a lo mejor a vos te pasa, Marina, se acercan muchos escritores jóvenes, muchos escritores jóvenes, muchos muy enojados, muchos muy tristes, muchos decepcionados, porque bueno, con el tema de no llegar a la editorial, bueno, a mí me parece que hay como mucho trabajo que hacer, mucha resistencia que tener, mucho por esperar, mucho por trabajar. Así todo, seguramente, no sé, eso lo tendrán que contestar los editores, no van a dar abasto las editoriales para tantas voces y tantas voces excelentes que hay, porque las hay y muchas, ¿no? No, yo a los jóvenes siempre les digo, prepárese para el fracaso, porque es una profesión dura. Sí, claro. Hay autores que tienen como 6 novelas en el tirón, sí. que no se las publican. Sí. Hay una exigencia de posibilidades de ventas. Hoy el mercado es muy feroz. Y no sé si hay tantos autores buenos surgiendo. Hay muchísimos autores medianos, de buena calidad, pero medianos. Veo pocos genios en poesía, por ejemplo. ¿Sí? Es raro cuando ves a alguien que ¡qué maravilla! Sí. ¡Qué poeta! No, genios no. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que no solo se publican genios, digamos, hay también una franja grande de editados que son esos, están bien, digo, pero tampoco es que sean todos genios, o seamos todos genios. Pero sí, yo que vengo del interior o de las provincias, como se dice ahora, el otro día me retó un porteño, no digas del interior, no sos del interior, ¿viste? Me está retando. Claro, pero me tratás como si fuera del interior, de las provincias, tengo que decir. Hay mucho mito, eso sí me parece realmente un mito, de que no los editan porque no viven en Buenos Aires. Yo digo, a ver, podés vivir a la vuelta de Santillana, a la vuelta de Sudamericana, enfrente de Random House, y eso no significa que te editen, digamos. Hay mucha cosa de que, claro, vos pasaste de Zaguadero, te dicen en Mendoza, ¿no? Que es como el límite entre la provincia. Vos pasaste de Zaguadero, y con eso, digamos, me parece que ellos sienten que hay más posibilidades, y la verdad es que la cosa es mucho más complicada que la geografía. Pero se puede por veces que la provincia sea favorable, porque un autor
mediano bueno que no tendría éxito mayor en la capital, en su provincia se vuelve el rey de los escritores, es muy exitoso, muy respetado, muy leído, y eso está bien. Sí, claro. Es bueno. Pero, sí, pero vieron que en la Argentina tenemos como esa cosa de si te leyó Buenos Aires, te editó Buenos Aires, no sé si pasará allá. Brasil igual. Si no eres de San Pablo, claro, ya en Río se puede. Bueno, claro. Pero si no eres de las dos ciudades principales, ya. Claro, lo que también hay que considerar es que en el interior hay muy pocas editoriales. Claro, entonces el autor local tampoco tiene mucha posibilidad de ser publicado. Entonces tiene que recurrir a los grandes centros, Córdoba. Rosario, Buenos Aires. Claro, Córdoba. Ese es un embudo. Por otro lado, no sé si voy a ser políticamente correcto, creo que no, decididamente no. Yo creo que lo que se está publicando está bajando de calidad, que se está publicando demasiado para y se llega a las cifras de publicación aún bajando el nivel de lectura. Bueno, esto puede andar. Sí, bueno, porque esto también. No, eso, porque a mí a veces me sorprende, digo, seguramente la respuesta yo seguro no la tengo, pero digo, a lo mejor tiene que ver con esto, con el mercado, con las exigencias del mercado. Es decir, ¿por qué tanto? El otro día, ayer estaba en la Feria del Libro de Mendoza y me decía, no damos abasto con las novedades, ¿no? Claro. Pues sí, ¿cuál será esta necesidad de sacar? Bueno, a lo mejor hay respuestas de eso que tengan que ver con el mercado, con la finanza, quién sabe, pero uno dice, ¿por qué tanto si no, todo eso no es necesariamente bueno, ¿no? Claro, y además también es cierto que tal vez mi lectura de esto sea muy sesgada. Yo pertenezco a una generación que vio nacer un gran boom con la vuelta a la democracia, donde empezó a publicar Graciela Montes, Laura de Betalle, Roldán, Mariño, Silvia Schuher, en fin, fue una cantidad de material en muy poco tiempo, probablemente porque estuvo guardado en cajones durante años y no podían salir a la luz, que fue muy impactante. Este fenómeno no se repite hoy. Por el contrario, veo que el nivel ha bajado y que, como vos bien decías hace un rato, que te voy a afanar la frase. Afane tranquilo, que yo ya he afanado tanto. Mucha ocurrencia. Mucha ocurrencia. A mí eso me tiene como pensando. Perdón. Última pregunta. Vamos. ¿Cómo se hace para que conviva esta concepción de la literatura con las evaluaciones de comprensión lectora que están tan en boga hoy en día? Chalay. Chan, qué última pregunta. Es un tango esto. No, el profesor tiene que contestar. Contesta, profesor. Gracias, chicas. Nosotros lo ponemos así. Gracias, chicas. Bueno, nunca creí demasiado en la comprensión lectora. Debo decir que la comprensión lectora se genera leyendo y no con test. Esta es mi opinión. Yo nunca tuve al lado mío una persona que me fue haciendo preguntas sobre el texto a ver si yo comprendía o no comprendía eso que leía. Simplemente me encontré con buenos textos. Y, como diría Cortázar, me dejé ganar por ilusión literaria. En eso consiste el trabajo. Si yo ofrezco textos que probablemente no tengan impacto en ese otro sujeto, lo más probable es que vaya disminuyendo su nivel de comprensión lectora, porque es como que se desenchufara un puerto USB, se vaya desenchufando de a poquito y finalmente no sabe de qué está hablando ese texto. Ahora, ¿cuál es la receta? Yo fui maestro durante la década de la dictadura y daba los textos que yo quería. Por supuesto que en el libro de firmas ponía cualquier otra cosa. Los maestros siempre supimos cerrar las puertas y adentro del aula trabajar como quisimos y como pudimos y como nos dio el cuero. En consecuencia, digo,
frente a las exigencias ministeriales o papales o de lo que fuere, uno resiste desde el sentido común y desde el cuidado de esos chicos que uno tiene a cargo. Yo voy a tratar de mejorar la comprensión lectora de mis alumnos. Hoy, si me dieran cuarto grado, mejoraría la comprensión lectora ofreciéndole material abundante, variado, como para que pueda enganchar a esos chicos en la lectura. Y así van a generar una lectura fluida y una comprensión igualmente fluida. Se me ocurre que no hay muchas recetas. No creo en esas fórmulas matemáticas de que si nos aplican un chip ahí todo mejora. Sigo creyendo que la literatura conmueve, mueve hacia otra cosa. Tendríamos que evaluar la emoción lectora. Yo me acuerdo que tenía como 16 años y mi papá me regaló un libro de Paul Éluard. Mi mamá ya estaba muerta. De Paul Éluard, el poeta francés surrealista. Yo no entendí la mitad porque no sabía que él era surrealista y tampoco sabía qué era el surrealismo. Pero me impactó enormemente. Lo memoricé, poemas de él. Es uno de los poetas de mi altar. Claro. Y no entendía lo que estaba exactamente diciendo, porque tampoco lo decía tan exactamente. Para eso era surrealista. Así que la emoción lectora puede ser más productiva por veces que la comprensión lectora. Claro, porque quién sabe si, digo, a lo mejor estabas haciendo lo que Paul Éluard quería que digamos, se hiciera con sus poemas, ¿no? ¿Qué es eso? Digamos, sí. Quedarse como, en el mejor de los sentidos, atónito y asombrado frente a ese despliegue de lenguaje y de símbolo, sin necesidad de codificarlo del todo, ¿no? Porque eso es hermoso, eso le pasa a los chicos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Y además que a veces leemos y no leemos para leer, sino leemos para unas otras cosas. Claro. O leemos contra unas otras cosas. A los 15, 16 años había una chica en el club de mi barrio que era bellísima, y por supuesto era 3 o 4 años más grande que yo, y era bellísima y era una intelectual. Entonces fui a la biblioteca y saqué Teatro de Sartre. Oh. Y me fui con las moscas abajo del brazo. Por supuesto, me pavoneaba mostrando bien el libro, haciéndome el desinteresado. Lo leí, como le pasó a Marina con Paul Éluard. No la mitad, no entendí nada. Sabía que eso era idioma castellano, que estaba traducido, pero no sabía qué quería decir eso. Sin embargo, era todo un pavoneo que tenía que ver con otra cosa y no con la lectura, ni con la comprensión. Entonces, muchas veces pensamos fuera del sentido común para pensar la lectura con los chicos. Pensamos desde un observatorio externo frío y rígido, y no podemos pensar desde adentro las causas reales que llevan al contacto entre un chico y un libro y a qué mecanismos sutiles y profundos se mueven en ese momento. Me parece que es como cuando tenemos hijos y se convierten en adolescentes. Tenemos que abrir la ventana y dejar que vuelen. Es esto. Tal cual. Bien. Bueno, damos por cerrado. Muchas gracias a todos. Otra vez. Bueno.